Eh, bueno, poder compartir esta ponencia respecto un poco de las configuraciones de sujetos de adolescentes de un barrio estigmatizado de Santiago, el sector de la comuna de La Pintana, el sector del Castillo. Eh, esta ponencia fue reflexiones adicionales a un proceso de magíster en psicología social que yo realicé y que me parece interesante poder compartirlo. Te mencionaba, bueno, un grupo de adolescentes del sector del Castillo, en la comuna de La Pintana, probablemente uno de los barrios de Santiago con mayor estigmatización social o simbólica dentro de la comuna. En el fondo. Me parece interesante o esta ponencia, esta investigación sigue este concepto un poco de estos espacios o barrios de relación urbana, un poco esto por Macuana, Ollero, Bourgois, en un contexto un poco de violencia cotidiana en sus múltiples formas. Yo participo en el fondo de una organización que hace 12 años desarrolla proyectos en el sector y la violencia emerge en los distintos discursos de los vecinos. En el caso particular de esta ponencia busca un poco indagar sobre los procesos de subjetivación, las configuraciones de sujeto de estos adolescentes. Como le mencionaba, un poco bajo los conceptos un poco de Katia Araujo de configuraciones del sujeto, se busca profundizar en cómo los jóvenes se dan cuenta de sí, cómo de alguna forma estos procesos de construcción de subjetividades se vinculan con el territorio particular donde viven, de qué manera ellos se entienden y se despliegan en base un poco al territorio que les toca vivir. Esta investigación se basó en la realización de 3 grupos de discusión, hombres, mujeres, entre 15 y 19 años, y además un tercer grupo de discusión con profesores que le hacían clase a estos adolescentes. Y un poco la metodología de análisis tiene que ver con análisis del discurso, específicamente lo que tiene que ver con repertorio interpretativo. Se seleccionaron en un comienzo 18 repertorios interpretativos y para esta ponencia se seleccionaron 12, los cuales se agruparon para dar cuenta de distintas configuraciones. Entonces, dentro de los resultados, como les mencionaba, a partir de estos 12 repertorios interpretativos de estos grupos emanados de los grupos de discusión, se hizo una agrupación pudiendo identificar estas 4 configuraciones. Por un lado, la configuración estigmatizada, esto que busca de alguna forma los jóvenes ocultar aquellos elementos que son propios de vivir en el barrio, por medio del fondo del ocultamiento de donde viven. Un segundo repertorio que tiene que ver con la búsqueda de surgir, o el imperativo moral de surgir, y el tomar distancia del territorio, querer estudiar o trabajar para irse, el uso de la violencia como forma de legitimización y la denaturalización de la violencia. Voy a pasar a explicar brevemente cada uno de ellos y los repertorios que se encontraron en cada uno de estos para construir esta configuración. En el caso de la configuración estigmatizada, obviamente el concepto un poco de configuración de sujeto, desde lo que propone Araujo y también de Luz, se entiende que pueden desplegarse simultáneamente en un mismo joven, en el fondo, en distintos momentos de su vida, en distintos momentos de la semana, en distintos momentos, dependiendo un poco con la persona con la que le toque interactuar, la persona o la institución con la que le toque interactuar, van entendiéndose en distintos momentos de esta forma. No es que en el fondo sean compartimientos estancos en el fondo, sino que un mismo joven o un mismo adolescente se puede dar cuenta de sí mismo de cada una de estas formas según el contexto en el que le toque interactuar.
Por un lado, la configuración estigmatizada en base a este repertorio de zona roja, en el fondo. Esta construcción mediática del territorio del castillo como una zona roja, ocupada, en el fondo, que los servicios básicos no llegan. Por otro lado, en el fondo, esto que mencionan ellos de que no les gusta decir en dónde viven, en el fondo, en la medida en que interactúan con personas que viven fuera del territorio, ellos esconden con sus profesores de universidad o con otros jóvenes que interactúan, esconden el vivir en el territorio. Y por otro lado, el vestirse bien, ¿ya? También es una forma de no dar señal o esconder de alguna forma este estigma, como diría Goffman, que portan por el simple hecho de vivir en el territorio. Entonces, bueno, esta configuración opera anulando las subjetividades individuales y poniendo una etiqueta en cada uno de sus habitantes y de alguna forma como una forma de menosprecio, ¿ya? De reconocimiento negativo para todos ellos. Por otro lado, la segunda configuración, esto como de buscar surgir y distanciarse del barrio, es otra forma en que esto opera, pero que de alguna forma yo asumo en el fondo que esto es una condición de estigmatización, pero de alguna forma yo trato de transmitirle a mis vecinos el hecho de el que sea un barrio estigmatizado, en el fondo, como planteaba Pacuán, en el fondo de esto de la estigmatización territorial, funciona en que yo el estigma que recibo lo trato de transmitir a mis propios vecinos, ¿ya? Entonces, los del otro pasaje son conflictivos, aquí nadie quiere surgir, tienen mal pensamiento, en el fondo los problemas surgen de la familia, los padres no buscan nada con esto, entonces se transforma como una especie como de imperativo en que los jóvenes tienen que surgir, como algo en el fondo como que sentirse más valorados y la necesidad de superarse, de surgir como un imperativo en el fondo, por medio del estudio, por medio del trabajo, ¿no? Bueno. Y las otras dos configuraciones, por un lado tienen que ver con el uso de la violencia como forma de legitimación, que comienza con una naturalización de múltiples formas de violencia. Los jóvenes un poco mencionan esto como de, bueno, hay una balacera, bueno, no pasa nada en el fondo, se están agarrando a pelear en la plaza, en el fondo, bueno, normal, en el fondo esto es una vida cotidiana. Y por otro lado, en el fondo, el uso de la violencia para hacerse respetar, lo mencionan como parte del repertorio un poco de los traficantes, de los ladrones del sector, en el fondo el uso de la violencia, y también el uso de la apariencia, el cómo el vestirse bien en el territorio te permite evitar la violencia, en el fondo, porque es asociado a los narcotraficantes el vestirse bien, entonces, bueno, una forma de evitar que te violenten es el uso de la vestimenta, una forma de imponerse. Y en el caso de la denaturalización de las violencias, surge otra configuración que es más crítica, que tiene que ver con formas de los jóvenes de entenderse respecto a hacer valer sus derechos, las mujeres de señalar el machismo y la violencia que viven en espacios públicos, o algunos jóvenes que dicen, oye, tuve que alejarme de mi amistad en el fondo porque en el fondo si no estaría preso. Como una forma alternativa, unas ciertas subjetividades críticas, una forma de naturalizar las condiciones que viven. Entonces, al ser varios de estos jóvenes entrevistados, no todos ellos, algunos de ellos que participan en estos programas comunitarios, desarrollan también una forma de concebirse desde la óptica de los derechos, desde las mujeres, desde la unidad crítica de la violencia sexual hacia ellas, y por otro lado también esto como de tener que alejarse de ciertas amistades. Después se hace una agrupación que creo que es interesante respecto de estas 4 configuraciones y cómo de alguna forma, por un lado, tiene que ver con el uso de ciertos recursos o capitales propios del territorio, lo que sería en el fondo, bueno, yo me asumo como una persona que pertenezco a este territorio, entonces por ende asumo el estigma que el territorio carga como propio y trato de esconderlo.
pero asumo que así, en el fondo lo internalizo, o de alguna forma uso la violencia o los códigos barriales como una forma de legitimación. Y por otro lado, está la posibilidad de usar o acceder a ciertos recursos o capitales, que sería esto como de surgir o distanciarme. Bueno, yo tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad o tengo que tener un buen trabajo para poder irme de acá del barrio. Son todos recursos externos. Lo mismo que sería con las posibilidades de naturalizar la violencia. El concepto de derechos humanos, de derechos de los vecinos, de derechos de las mujeres, no es algo que sea cotidiano, son de alguna forma recursos externos. Y por otro lado, si lo miramos esto como una doble entrada, respecto en el eje X como de la disputa de la hegemonía, las configuraciones del sujeto del surgir o del distanciarse y estigmatizada serían configuraciones asociadas como a la sujeción, como de la norma, de asumir la visión hegemónica como la visión que opera. Por un lado, el sistema te dice que tienes que estudiar o tienes que trabajar, un buen trabajo, o estudiar o tener un buen trabajo por muy precario que sea el sueldo, o de alguna forma tienes que asumir en el fondo, bueno, que tú vives ahí y que eres una persona desacreditada por el hecho de vivir en el territorio. Era un estigma en el fondo, y si era un habitante del castillo, era un joven, era un delincuente en el fondo, o era un traficante. Son como lo imaginario. Y por otro lado, las configuraciones de sujeto en torno a ciertas disputas, cierta lucha o de contrahegemonía, serían por un lado las posibilidades de desnaturalizar la violencia, pero también el uso de la violencia sería una forma de apelar o de luchar por el reconocimiento desde los códigos barriales o los códigos territoriales. Finalmente, a modo como de conclusión o desafío, este telón de fondo de la violencia, sin duda que tiene consecuencias importantes para la forma en que los jóvenes, los adolescentes se perciben así. Se van desplegando estos distintos repertorios y formas de entenderse en distintos espacios que los jóvenes habitan. Si están en el colegio, despliegan cierta forma de comprenderse; si están en el programa comunitario, cierta forma de comprenderse; si están con sus amigos, si están en una plaza del sector, van desplegando distintas formas, distintos repertorios, usando distintos capitales. Desde la normalización o autorresponsabilización, al uso de ciertos mecanismos de legitimación, como puede ser el fondo la vestimenta, la violencia, el hecho como de saber con quién te juntas, qué amistades frecuentas, ciertas formas de habitar el espacio social, evitar ciertos lugares asociados que se asocian a ciertos espacios, lo que mencionan las mujeres respecto a la violencia sexual. Entonces hay distintas formas, distintos niveles de violencia, desde lo más fáctico, la violencia en fondo armada, la violencia interpersonal, pasando por la violencia simbólica, la violencia estructural, las condiciones de vida en el territorio. Y esto tiene sin duda un impacto en las formas de subjetivación. Seguramente, sin duda que hay otras formas, pero de alguna forma lo que los jóvenes señalan y el análisis que se hace permite identificar 4 formas que son propias de jóvenes que viven en este tipo de territorio. Por un lado, en el fondo, esto que mencionaba, de naturalizar cierto discurso económico, hegemónico, desde el estigma o desde el surgir y distanciarse, en el fondo, el uso de los recursos propios del territorio o los recursos que me permite el sistema, que son de alguna forma legítimos, pero que no son propios. En el fondo, yo tengo que apropiarme, tengo que estudiar o tengo que enterarme y apropiar en el fondo las nociones de derecho humano, de derecho de los niños, en el fondo, como para decir, oye, para poder empezar a desnaturalizar recursos que no son propios. Y por otro lado, el cuestionamiento de los discursos económicos, hegemónicos, el uso de la violencia como forma de legitimación, aquello que se te niega en el fondo, o el menosprecio que se te instala por el hecho de vivir en el territorio. Tú de alguna forma quieres disputar esa categoría por medio de la violencia, por medio de la vestimenta, por medio de la compra de accesorios, en el fondo, el uso de autos asociado un poco
en muchos casos al narco. Eso sería mi compartida. Muchas gracias, Arturo. No sé si Mónica, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno, primero felicitar, noto que es chileno, yo también he andado por la Pintana y por el Castillo, conozco muy bien el territorio que mencionaba Arturo, y nada, me parece es muy congruente con lo que vengo a presentar yo, así como que casi me dan ganas de no presentar, bueno, son realidades muy parecidas, ¿no? Yo hago una reflexión un poco, digamos, más, a lo mejor con un foco más amplio, no situado en un territorio en específico, pero lo que plantea Arturo en el territorio del castillo es lo que podemos ver en Chile en distintos lugares, en distintos espacios. Y yo creo que en Latinoamérica también, ¿sí? La subjetivación de las violencias y cómo estas también responden al sistema neoliberal en el cual estamos, y a distintas formas también de violencia estructural. Entonces, muchas formas de violencia, como el futuro de jóvenes, son más bien respuesta a otras violencias también, que son estructurales o culturales. Así que eso me parece muy interesante. Eh, yo trabajé en el castillo hace años atrás, sí, hace muchos años, pero no ha cambiado mucho en realidad. Trabajaba justo en la esquina, ahí al frente del castillo por el Ombú, un poquito más hacia Santa Rosa. Buena. No sé, se escucha, parece que se escucha atrasado. Algunos pedazos se cortan, pero muy poco. Se escuchó la mayoría. Así que nada. Eso es complejo y es nada, para mí poder partir de alguna forma desde los discursos de los jóvenes y poder hacer el ejercicio de condensar sus voces, sus visiones hasta hoy. Al final, ¿sí? Gracias. Yo creo que es tu internet, Mónica. Eso. Este cuadro no se presentó así un poco en la ponencia, en el documento. En el fondo fue algo que se fue desarrollando ahora en estos últimos meses, semanas. Por eso también como que están en desarrollo. Bueno, me parece interesante como el cómo pero es muy importante. Distintas claves en el fondo se logran. ¿Perdón? Me escucha cortado. Arturo, tengo... Es tu internet, Mónica, porque yo escucho muy bien a Arturo y creo que Arturo también escucha muy bien, ¿cierto? Es tu internet, creo. Te escuchamos cortado a ti. Arturo, yo quiero pues una cosa que me parece súper interesante de tu presentación es que hay un contexto, como tú lo mencionas, un telón de fondo que es diferentes tipos de violencia, ni siquiera una, sino una cantidad de formas de violencia que se condensan en una realidad de una vida cotidiana y que complejiza todo. Pero cuando muestras estos, ¿cómo los llamas tú? Como repertorios, pues según la metodología de análisis del discurso. Lo lamento. Hay unos repertorios que hablan de desnaturalizar la vida y de, además de presentar como una visión crítica de violencia. Pareciera entonces que, de acuerdo pues a los propósitos de esta mesa, que yo estoy pensando en clave de resistencia, pareciera que hay de todas maneras un contrasentido de la violencia que es interesante. ¿Sí? A pesar de toda esa gran ola
de violencia que parece caracterizar la vida cotidiana de estos chicos, ahí siempre pareciera que era una ventana pequeña, una ventana a la no violencia, al contrasentido, a lo que es contrahegemónico. Y quisiera preguntarte, ¿cuál sería la fuente de ella? ¿Cuál sería la fuente de ese pequeño tragaluz, le llamamos acá, de esa pequeña celosía para, para lograr que la violencia no ocupe todo el espacio psíquico y de la subjetividad de estos chicos? No sé si hay una respuesta, pero se me ocurre que en el caso particular de este territorio, el aislamiento es un factor importante. Bueno, la configuración de Santiago en sí, en el fondo, este proceso de erradicación en los años 80 de los sectores populares del centro, de la zona oriente de Santiago a la periferia sur, norte de Santiago, es un proceso de aislación. Entonces, cuando yo hago este cruce entre ciertos recursos y capitales territoriales, eh, los chicos tienen que hacer un ejercicio para aprender ciertos códigos que les son externos, ciertos recursos que les son externos. El estudio, en el fondo, las posibilidades de acceder a estudio, el nivel educativo es muy bajo. Y por otro lado, la formación también cívica o en derechos humanos en Chile es muy, muy precaria. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hacemos procesos formativos con estos chicos, algunos de ellos tienen estos discursos de hacer valer sus derechos o de criticar un poco el machismo que vive la mujer. No siendo la crítica al machismo y a la violencia sexual una pretensión de esta tesis, en el fondo emerge desde la voz de las jóvenes. Y por otro lado, en el fondo lo que está abajo tiene que ver con un aislamiento, con recursos territoriales. Entonces me parece a mí que una forma, una vía, es efectivamente de qué manera se acortan estas brechas respecto de recursos que no les son propios, porque hay una desigualdad territorial, un aislamiento de los jóvenes. Es muy raro para ellos conocer el centro de Santiago, circulan en torno un poco a la periferia sur de Santiago. Y por otro lado hay ciertas nociones en torno más universales, más cuestionadoras, más críticas, que también les son externas. Todas las instituciones, o la mayoría de las instituciones que operan ahí, escuelas, funcionan de una lógica criminalizadora, de una lógica en el fondo, en muchos casos, violenta. Entonces, el poder acceder a otras formas de entenderse y de entender el mundo, visibilizar la injusticia, el que se expliciten en el fondo las diferencias, creo que puede ser una vía, en el fondo, el acortar las brechas, las posibilidades de educación también. Es muy difícil. La Pintana en sí es una comuna muy homogéneamente pobre. Entonces, claro, pero por otro lado, en el fondo, tú tienes ciudades que son, que no están, quizás los barrios periféricos están aislados, en el fondo, y se convive cotidianamente con las desigualdades, pero de todas maneras se generan este tipo de situaciones. Entonces, no sé si hay una respuesta que se pueda extrapolar. A mí me parece que una clave puede ir desde el punto de vista como un poco del aislamiento y el hecho de que las nociones de derechos humanos, ciertas nociones más críticas o contrahegemónicas, no es algo al que accedan los jóvenes en su repertorio educativo. Y nada, y también me parece un poco que son capaces de concebir estas distintas configuraciones en distintos momentos. También sucede en el fondo que, en el caso particular, podemos estar trabajando con jóvenes que adhieren o que son súper críticos y el día de mañana pueden estar en el fondo usando la violencia o acercándose a grupos delictivos en el fondo, porque bueno, la vida es compleja y las complejidades van en el día a día, no es algo como que, bueno, llegué a un estado de naturalización o de contrahegemonía, en el fondo, bueno, ahora me va a comportar accedí a ciertos recursos capitales, en el fondo, nos pasó producto de la pandemia hace poco, en el fondo, efectivamente, como el repliegue
chicos que estaban estudiando, que dejaron de estudiar y que en el fondo ahora están como ahí, como en la frontera de ver qué hace con su vida. Entonces tampoco es algo tan certero, por eso también lo quería presentar como forma en que los jóvenes van transitando estos cuadrantes, se van eh, moviendo, desplegando en distintos momentos. No sé si responde un poco. Muchísimas gracias. Bueno, Mónica, entonces creo que es tu momento, creo, casi estoy segura que es tu momento. Chile al sur de Latinoamérica, Juventudes y Herida Capitalista, el baile de los que sobran. Muchas gracias, bienvenida. Mónica. Mónica, no se escuchas. Mónica. Se fue. Para setear el router. Tiene mal el internet. Bueno, no sé, pues yo que la esperaré. Oye, apareces como Bienal, tu nombre. Mi nombre es Vanessa Sánchez. Soy la coordinadora de la mesa y no sé por qué. Pues porque las configuraciones de las cuentas las dieron desde la Bienal, entonces aparezco como mesa 59. Es que, Súper. bueno, olvidé presentarme porque como la apertura fue ayer, me presenté ayer, bueno, fue un error mío, perdóname. Mucho Y gusto. ayer también se realizaron pocas de las presentaciones. Solo 3. Súper. La verdad, Y disculpa, todo muy colapsado. Empezamos casi a las es 3 de la primera vez, tarde. ¿Sí? ajá, es primera vez que participo. Se van se va a poder acceder a las demás presentaciones, ¿no? A los documentos Y, en alguna y entiendo que sí, instancia. entiendo que sí. Entiendo que sí, pues creo que esto es un desafío para todo el mundo. Hacer un evento de esta magnitud de manera virtual es la locura. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, pues y las 3 ponencias estuvieron súper interesantes, la verdad, fue muy interesante el ejercicio. También hay una chica de Chile, la verdad es que la participación de Chile ha sido muy significativa. Aquí volvió Mónica. Mónica, ¿Se escucha? sí, ya te escuchamos. Hoy lo lamento, pero parece que el Meet me ha pasado otras veces. Con el Zoom, no, con el Zoom funciona muy bien, pero con el Meet, no sé por qué, se complica. Si se escucha bien, quizás puedo compartir y presentar sin abrir la cámara. ¿Aló? ¿Se escucha? Eso puede ser, Oh, te iba a proponer eso. Está bien, Sí, se Mónica, escucha. está bien, te escuchamos. ¿se escucha ahí mejor? ¿Se apaga la Sí, cámara? Sí, ¿Sí? Ahí se escucha mejor. Ya. sí, se escucha bien. Sí, ahí sí, ya. Entonces, ahora voy a presentar, voy a tratar de compartir también. A ver si resulta.
Ustedes me dicen si se ve. Se ve, estoy compartiendo pantalla. No sé si. Todavía no, pero Ay, a veces suele pasar. Toma un rato. Dale paciencia. ¿sabes que tengo problemas con el internet, con todo? Ya voy a hablar porque no lo voy a compartir, no me escucho. A ver. Cuando uno presenta, si pongo toda la pantalla, me va a presentar ahí, que yo no acostumbro usar el Meet. Si pones toda la pantalla, te comparte todo. Ya, entonces ahí tendría que estar compartiendo. Como que no me deja compartir, a ver. No me deja compartir. Ya, voy a hablar. Mejor, porque si no, y si quieren después les mando el PPT. Lo hice bien bonito igual para... Bueno, mi tema tiene que ver con una reflexión, más bien no es una investigación particular, sino que es una reflexión a propósito del trabajo realizado desde la Universidad de Santiago de Chile, que es mi trabajo actualmente, y también de la experiencia ya de largo tiempo trabajando en distintas poblaciones, algunas investigaciones y algunos trabajos desarrollados en distintos sectores con jóvenes de sectores populares especialmente. Entonces, a propósito también de que lo que hemos planteado como un eslogan, ¿sí? No son 30 pesos, son 30 años, se genera una interpelación política a muchas de las personas que trabajamos con jóvenes, porque fue justamente jóvenes de distintos sectores, sobre todo del espacio de los liceos, de distintos lugares, los que de alguna manera, saltando los torniquetes, lograron movilizarnos a muchos en lo que se ha llamado el estallido social del 2019. ¿Sí? Esa revuelta social tiene antecedentes también de jóvenes. Años 2006, 2011, 2018, 2019 fueron años de muchas movilizaciones juveniles, la movilización de los pingüinos, las tomas de los liceos, etcétera. Mucha represión policial, lesiones, torturas y muertes, y todo eso a quienes trabajamos en espacios juveniles o con jóvenes nos interpelan distintas formas y fondos de colectividades, comunidades, etc. ¿Sí? Lo que han hecho estas movilizaciones es una visibilización de la desigualdad que estaba ahí al otro lado de la esquina, pero que muchas personas se negaban a mirar. Y se ha levantado también a nivel poblacional, a nivel territorial, posibilidades y espacios de participación que hace por lo menos unos 5 o 6 años atrás no se veían y que ahora empiezan a surgir. Hay una historia que es reciente de jóvenes de la juventud en Chile, que es al mismo tiempo la historia reciente de Chile, sus hitos, sus inflexiones, sus prácticas sociales, y permite pensar eso, por lo menos a mí, que los cambios son posibles y que hay una responsabilidad ética y política en lo que hacemos, en el encuentro con jóvenes en sus contextos, y entender también que ese encuentro no es desde un lugar neutral ni de un no lugar, sino que desde un lugar situado. Cuando intervenimos, cuando participamos con juventudes, lo hacemos desde un lugar situado. Si miramos la historia, la sociedad chilena ha sido marcada por sus orígenes de violencia colonial y patriarcal, así como muchos países, bueno, todos los países latinoamericanos, y estas violencias se reproducen hasta la actualidad, representadas en violencia política, en violencia estructural, en violencia cultural, y en sus expresiones a través del propio Estado, que la ejerce con métodos violentos, sobre todo hacia jóvenes y niñeces. Esto es muy relevante para comprender cómo jóvenes de sectores pobres, de sectores populares, van heredando y replicando el lugar del otro, de la otra, y siguen siendo víctimas de la violencia neocolonial, siendo segregados del conjunto de la sociedad, así como lo que planteaba recién el compañero, ¿no es cierto? Cómo esta segregación, que es segregación barrial, segregación territorial, segregación cultural, va generando en sí misma una acción violenta y una violencia cotidiana en la juventud.
En los años 80 van surgiendo juventudes sujetas en el fondo a este movimiento que se levanta a través de la economía neoliberal y de procesos de subjetivación que el mismo neoliberalismo produce. Entonces se van generando relaciones sociales donde los valores, las creencias, las costumbres de la cultura neoliberal van afirmando una identidad o identidades cada vez más individualistas, exitistas y consumistas. Entonces, a la base de lo que ha ido pasando en este tiempo está ese sustrato, ¿no es cierto? Cuando recién se hablaba, por ejemplo, de violencias que ejercen los mismos jóvenes como maneras contrahegemónicas, yo me hacía la pregunta si todo eso es contrahegemónico, porque también tiendo a pensar desde este análisis que hay violencias que son hegemónicas, ¿sí? Y que se asocian a las violencias ejercidas y las violencias sufridas son parte también de la hegemonía. En los años 90, en las poblaciones aparecieron formas de sobrevivencia vinculadas al microtráfico, después al narcotráfico, lo que aumentó la vinculación de jóvenes a actividades delictivas, consumo de drogas y violencia. Y en la segunda década del 2000, el escenario nos va mostrando grupos de jóvenes, muchas veces sin sueños, sin luchas, ausentes de sí mismas y sí mismas, centrados en el consumo en todas sus expresiones. En este contexto, jóvenes de estrato socioeconómico bajo son objeto, por parte de la sociedad, de valoraciones sociales negativas y estigmatizadas hacia ellos. Y en ese sentido, se tiende a estereotipar y no se valora lo que los mismos jóvenes creen, piensan o hacen, ni se conoce el sentido de las acciones que realizan o se prejuician y estereotipan previo a que las hagan, digamos. Y eso, como bien explicaba el compañero, también pasa desde los propios jóvenes. Entonces va surgiendo una relación lineal entre joven, pobre, vulnerable y consumo de drogas y delincuencia como una sola dimensión, ¿sí? Y una respuesta social que replica más sanción, más cárcel, más control. Frente a eso, políticas tardías y fragmentadas. No hay una política clara y unificada hacia las diversas juventudes. Existe el BINJUV, el CENAME, que es el Servicio Nacional de Menores, el SENDA, que es el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, el MINSAL, que es el Ministerio de Educación, el MINEDUC, Ministerio de Educación, pero ninguno de ellos, de estas instituciones, conversan entre sí. Entonces, además, estas políticas que son fragmentadas provienen de mundos adultos, desde perspectivas muy adultocéntricas, donde los programas están situados a la normalización, a la inserción social, educativa y laboral. Y no logran llegar ninguno de estos programas a jóvenes de mayor pobreza y vulnerabilidad, y genera esto entonces mayor exclusión. Estas condiciones van generando una condición también de malestar en las juventudes. De la mano de cómo se van configurando las comunidades, los barrios, las poblaciones. Entonces va habiendo durante todos estos años una ausencia y un deterioro fuerte, digamos, del sentido de comunidad y del tejido social, y condiciones de malestar, ausencia de paz, ausencia de educación, mala vivienda, mala alimentación, dificultades con el medio ambiente, basura, microbasurales por todos lados, problemas de justicia, sensación de injusticia social, y más que sensación, hechos de injusticia social, pocos recursos, recursos sociales, personales y materiales en la vida cotidiana, muy, muy ausentes, y todo esto entonces siendo parte de estas violencias estructurales y violencias culturales a la base de acciones también, o de alguna manera como en el sustrato de muchas respuestas violentas también que uno pudiera hacer o analizar que manifiestan muchas juventudes. Ahí me tomo un poco de algunos conceptos que he ido aprendiendo acerca del juvenicidio moral y estas como de existencias también, o más bien desapariciones sociales de ciertas juventudes. Entonces, hay un contexto que nos acompaña de precariedad económica, de ausencia de trabajo, ausencia de empleo, para jóvenes que cuando se incorporan al mercado laboral de una manera bastante precaria, como decía el compañero también, con muy poca educación o mala educación de frente, y genera
proyectos o proyecciones de vida muy limitadas, donde lo que acecha es la precariedad, la pobreza, la violencia y la muerte. De estos distintos tipos de violencia, diría que como en el fondo la que actúa de manera más cotidiana es una violencia de tipo más bien simbólica, donde aparecen estas amenazas y en algunos momentos se evidencia en una violencia concreta y material también. Y entonces estas precariedades van significando una desaparición simbólica de las juventudes como actores sociales, se invisibilizan, dejan o no son protagonistas de la escena pública. Y bueno, es como nosotros en este minuto en Chile estamos en un proceso constituyente que fue impulsado por jóvenes a propósito de lo primero que mencionaba, del estallido social. Sin embargo, las juventudes quedan excluidas de esa toma de decisiones, de esas posibilidades, su voz no aparece y ni es escuchada. Solo aparece la pelea por la libertad de los presos de la revuelta, pero esas personas presas de la revuelta, su mayoría jóvenes, tampoco son escuchados, ni ellos ni su familia. Entonces hay una desaparición de este grupo, digamos, que ha ejercido distintas formas de violencia y que ha sufrido distintas formas de violencia en una especie de negación y desaparición. En las investigaciones que he desarrollado y del trabajo con jóvenes de territorios populares, las narrativas que a mí por lo menos más me han impactado es las que hablan de soledad, de abandono, de una profunda ira y un profundo sinsentido. Y por otro lado, ¿sí?, en contraposición a esa ira y ese profundo sinsentido, una fuerza muy potente del nosotros, de cuando encuentran en sus amigas y amigos el espacio de afecto, de identidad y de pertenencia que la sociedad le ha despojado, ¿sí? Y bueno, y ahí me aparece un poco este tema que también mencionaba recién respecto a cómo se van subjetivando esos procesos, se van en el fondo definiendo o transitando más bien en distintas identidades, donde aparecen también distintas formas de sentir, distintas maneras de pensar, distintas emocionalidades, que están muy cruzadas, sobre todo en sectores populares, por el no acceso a lo que la sociedad de consumo asume como aceptable y exitoso. Y eso va muy de la mano, que también lo mencionó el compañero, de las segregaciones territoriales. ¿Sí? Chile es un país muy segregado y la capital, la región metropolitana, Santiago, es una de las ciudades más segregadas en el concierto latinoamericano. El uso del espacio público es muy limitado y controlado, y hay una sensación subjetivada de estar en espacios públicos que son ajenos, sobre todo lo que decía el compañero, jóvenes, niñas de La Pintana, de La Pincoya, de Los Espejos, no conocen el centro de la ciudad, menos conocen el sector alto de la ciudad, donde viven las clases sociales más económicamente más pudientes. Entonces, todos hemos tenido esa experiencia, yo misma la he tenido, de andar por calles y sentirme ajena a esos espacios. Entonces hay una segregación que se vuelve maligna de alguna manera, que contribuye a una muy baja calidad de vida, muchas dificultades de acceso, y eso va consolidando entonces la desigualdad y este sentimiento de injusticia y de malestar que muchas veces irrumpe de manera violenta. Habitar la calle es un tema muy importante, habitar el espacio público es un tema importante. Y a propósito de estrategias que decía Pamela, o Paula, perdón, que soy re buena para cambiar los nombres. A propósito de eso, el habitar la calle y la calle como espacio hogar, cómo ir potenciando que grupos de jóvenes ocupen los lugares para hacer, para estar y para hacer cosas distintas a lo que ha sido estereotipado y estigmatizado. No sé cómo voy con el tiempo ahí. Pues no te preocupes porque, pues como solamente estamos nosotros, no hay ningún problema. ¿Pero se ha ido escuchando bien? Sí, súper. Yo me he escuchado súper bien. Ya, gracias. Entonces, bueno, todos jóvenes y niñas que son parte de territorios marginados
van apareciendo en las calles, espacios públicos, yo diría de dos maneras, si uno pudiera categorizarlas, hay muchas más, pero aprecio dos maneras que son relevantes, digamos, en el discurso público. Una es cuando se las toman para protestar por injusticias sociales, y la otra es cuando aparecen en los noticieros como protagonistas de situaciones de violencia, delincuencia o narcotráfico. Estas dos maneras van constituyendo una especie de frente discursivo, ¿sí? Y es importante ir mirando cómo esto también va impactando en las subjetividades de los propios jóvenes y de los sectores donde viven estas mismas personas jóvenes. Entonces estas desigualdades y estas tipificaciones son en sí mismas también violentas, producen violencia, exclusión, estereotipo y estigma. Estas acciones que son transgresoras muchas veces, el protestar, el delinquir, como acciones transgresoras a la norma social, se pueden comprender como respuesta o reacciones al control social y a las violencias estructurales. Es importante hacer estas reflexiones y es muy importante, creo yo, también pensando en la estrategia, cómo hacer estas reflexiones con las propias juventudes, con jóvenes, con niñas, ¿sí? Desnaturalizar, ¿no es cierto?, aquello que asumimos como normal, ¿sí? Y comprender este entramado, este tejido de situaciones, no como hechos aislados o situaciones casuísticas, sino que mirarlo situadamente en sus propios contextos, que no son generalizables, pero sí son posibles de comprender en un contexto situado. Entonces, ese análisis situado permite mirar cómo estas desigualdades se van reproduciendo en un sistema social, en territorios determinados, y se van expresando en todo aquello que hemos hablado como segregación y distintas violencias simbólicas y materiales. Quienes no acceden o no están jóvenes, ¿no es cierto?, en la educación y o el trabajo, para la sociedad o las sociedades en general van desapareciendo como ciudadanas y ciudadanos. Quedan por fuera del acceso a derechos y esa desatención del Estado se va transformando en una rabia, en una ira, ¿sí? Y se manifiesta como acciones de violencia, infracción o transgresión. Y eso es una manera de resituarse y visibilizarse también. Parafraseando el poema de Galeano del año 40, imagínense, el año 1940, el poema de los nadies, lo que plantea ese poema, por lo menos en mi lectura, es que más vale ser alguien malo que ser nada. ¿Sí? Entonces, bueno, si tengo que ser alguien, soy lo que puedo ser. ¿Sí? Entonces, Chile, en múltiples cosas que ha hecho, digamos, firmó la Convención de Derechos Humanos Infantos Juveniles, pero, sin embargo, el Estado chileno, que suscribió este tratado, ¿no? O sea, más bien esta convención, vulnera repetida y constantemente, de manera grave, en muchas ocasiones, los derechos por parte de instituciones del mismo Estado, como Carabineros, el Servicio Nacional, el Servicio Nacional de Menores, SENAME, donde son maltratados, mueren muchas niñas, niños y jóvenes, y los derechos humanos para estos jóvenes no se constituyen en una prioridad. Muchos de los jóvenes que viven en el Castillo, como decía recién, o en otras poblaciones de Santiago, han pasado por estas instituciones. Han sido jóvenes y niñas altamente institucionalizados. ¿Sí? Han sobrevivido algunos al Sename y otros no. Y se han socializado también en esos espacios. Entonces ahí aparece la transgresión en términos o en su figura de violencia como un grito social, un decir aquí estamos, estos somos, ¿sí? Entonces esta transgresión es una especie de llamado de atención que nos permite, si la escuchamos, si la atendemos, tomar conciencia del tipo de sociedad que estamos produciendo. Los jóvenes y las jóvenes que aparecen en la Crónica Roja como la única condición de ellos como personas, como si eso fuera lo único que son, ¿sí? Hay que cuestionarla, hay que problematizarla y hacernos responsables de la sociedad que estamos reproduciendo. Muchas veces el robo que hacen jóvenes y que aparece todos los días en los noticiarios, jóvenes menores de edad robaron, asaltaron, se robaron un auto, atropellaron, mataron, etc.
El robo, que es el fin por la que cometen muchos de estos delitos, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con este consumo ostentoso, cultural y social. Y es una transgresión, para mi gusto, ambivalente, porque por un lado irrumpe contra la norma social, ¿sí?, al robar, al matar o qué sé yo, pero al mismo tiempo se hace esto para consumir y para pertenecer a un grupo social a través de la marca, de la moda, de la tecnología. Sí, como decía recién el compañero, esto de vestir bien, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque me da un estatus y así soy parte. Entonces es una transgresión ambivalente, ¿sí? Bueno, y ahí aparecen, vuelvo a decir, propuestas de estrategias de intervención que deben ser situadas, que deben entender cómo muchas veces también hay una alienación en la defensa o en la reacción frente a la violencia simbólica y material, y que el lugar que ocupan estas personas jóvenes es la tierra de nadie, ¿sí? Entonces, muchas veces en esa tierra de nadie es como con la imagen del lejano oeste, ¿no es cierto?, donde cada uno debe arreglárselas por sí misma, sola, olvidada, olvidado. Así que da lo mismo lo que se haga por vivir y tratar de ser felices. Y eso es algo que uno lo vemos en la calle, en la cancha, en la plaza, ¿sí?, en todos lados. Yo cada vez que constato esto, me acuerdo de una película chilena, no sé si Pamela alguna vez la ha visto, que se llama Caluga Aumenta, que es una película ya viejita a esta altura, de los años 80, donde pasaba exactamente lo mismo, ¿sí? Esto de los olvidados, donde van los políticos una vez a las 500 cuando quieren votos y después se olvidan. Y eso sigue pasando. Entonces, se constituye ahí una brecha entre las políticas públicas y las jóvenes, los jóvenes, que se debaten entre los derechos infanto-juveniles y la comprensión de la vulnerabilidad social y la idea de que es necesario controlar la desviación de la norma. Entonces, las personas jóvenes asumen los problemas de la modernidad, el consumismo, el individualismo. Entonces, tenemos jóvenes cada vez más solos, con identidades y centralidades de la identidad muy, muy puestas en la imagen, en lo que se aparenta, más que lo que se es. Y eso es muy congruente también con algunas de las cosas que planteaba recién el compañero. Entonces, las acciones transgresoras se van ajustando al sistema, responden a él de manera pendular entre la inclusión y la exclusión, y son construcciones sociales que se validan culturalmente. Precarias, por supuesto, condiciones precarias de la comuna, funcionales a las políticas públicas de control social. Muchas son instrumentalizadas hacia los pares y hacia los equipos de trabajo. Muchas también de estas construcciones sociales o acciones se estereotipan y van replicando, como por ejemplo la reproducción de relaciones machistas entre parejas jóvenes, que también aparecía en lo que recién hablaba. Bueno, entonces hay algunas expresiones y posibilidades que creo que pueden dar algunas pistas de cómo ir generando estrategias de trabajo, de intervención, de cambio, de transformación. Tiene que ver con empezar como a tomar conciencia, primero de estas cosas, ¿sí? Del lugar que ocupamos como interventores también en los procesos de intervención. Y cómo en eso podemos también abrirnos a ciertos elementos que plantean las propias juventudes, ¿sí? Cómo se caracterizan los espacios juveniles, los movimientos juveniles, los recursos estéticos que ocupan, cuáles son las cosas donde se reconocen, donde se identifican, a las cuales se sienten pertenecientes, cómo desde ahí se pueden generar ciertos espacios de conexión, de vinculación, que permitan también que los propios jóvenes puedan problematizar, desnaturalizar, concientizar ciertos procesos. Entonces, trabajar desde sus propias estéticas visuales, por ejemplo, el uso de capucha, que fue muy debatido en el periodo de la revuelta social, a propósito también de una ley que salió como ley anticapucha, y cómo se empezó a ocupar la capucha como un recurso estético, identitario, ¿sí? Que fue transformado desde el estigma a una acción propositiva. Eso implica desplazarse, ¿no es cierto? Generar desplazamiento de lo que se sabe, de cómo se saben las cosas y de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Dar cuenta de juventudes a partir de hacer consciente este sentir, pensar, conectarnos nosotras también con nuestra propia experiencia, ¿sí? De juveniles y de niñeces. Entender que hay profundas desigualdades y eso no lo podemos obviar en nuestras intervenciones.
Poder mirar entonces lo que está entre medio, ¿sí? Porque si nos quedamos con que todo esto es estructural, que lo es, se genera la imposibilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mirar los entremedios, las otras verdades? Realidades que van colocando a jóvenes en diversas posiciones, en diversos lugares. En este tránsito que mencionaba recién el compañero, ¿cómo pueden es posible que no estén en un solo lugar, sí, es posible. Entonces, esos tránsitos, ¿cómo se van haciendo más conscientes? ¿Cómo se van haciendo también más decidores? Ayudar, acompañar a la autonomía, a la autodeterminación, para poder decidir también en qué lugar queremos estar. ¿Sí? Y ya para ir terminando, para ir cerrando, es importante, creo yo, el espacio para poder intervenir, para poder trabajar y transformar el espacio de la vida cotidiana. Y en ese espacio de la vida cotidiana, hacer análisis de cuáles son las condiciones de vida, las maneras de ser, estar y hacer. Como decía recién, poder cambiar los lugares, ¿sí? En estos procesos de participación hacia el protagonismo infanto-juvenil, ir construyendo discursos distintos sobre ellas mismos. O sea, porque cuando uno parte conversando hay un discurso sobre ellas mismos muy sintonizado con el discurso, con el frente discursivo dominante, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso se va acompañando para que ese discurso vaya cambiando? Desde un sujeto pasivo al que le pasan las cosas a un sujeto activo y participativo. Desestigmatizar implica vincularse, implica conocer, implica reconocer, ¿sí? Reconocer posibilidades, potenciar cualquier posibilidad de vínculo y de compromiso, ocupar todos los espacios. Yo siempre le digo, bueno, hago clases, entonces siempre le digo a los estudiantes con los que trabajo, todo es cancha. ¿Sí? Todo es cancha, o sea, si podemos estar sentados en una cuneta que es como el borde de las calles, conversando con un chiquillo, ahí nos metemos. Si podemos ir a jugar a la pelota, si podemos barrer la calle con alguien, si podemos caminar, como yo digo, barrer, o sea, en el sentido de planchar la calle, caminar, caminamos, ¿sí? O sea, cómo ocupamos todos los espacios que brinde la posibilidad de la cotidianidad, para poder resignificar identidades juveniles y potenciar también el tema del sentido de comunidad. Y con esto concluyo. Voy a leer acá una cosita que había escrito, que la posibilidad de transformar esas maneras de pensar, sentir, hacer, estar en la vida, pasan por la conciencia de los lugares que ocupamos, en el entramado social, en la comprensión crítica, dada por la problematización de las condiciones de vida, el cuestionar y cuestionarnos, y en las acciones que devienen de la toma de conciencia de esa condición. Eso. No sé si... Muchas gracias, Mónica. No sé si Arturo tienes alguna pregunta. No, comentarios me llamaban, fui tomando algunos apuntes de cosas que me llamaban la atención y que me parecían interesantes. Un poco esto de la ambivalencia, de la transgresión que termina en ciertos códigos de consumo muy propios del sistema capitalista. O esta agresión, esta transgresión adaptada un poco al sistema estereotipada, precaria en el fondo, que no tiene ningún tipo de impacto. Por el contrario, como que termina reproduciendo ciertos estigmas. Nada, me parece interesante como una mirada también un poco más amplia, contextualizada también al estallido, cosa que en realidad yo no hago mucho, no me meto en eso. Fue hecho antes esta lectura, han pasado muchas cosas en el fondo con los jóvenes con los que trabajamos en el fondo del barrio a propósito del estallido. Como que el centro les pasó a pertenecer, pero ahora también como que les dejó de pertenecer. Entonces me parece re interesante eso. Nada, me parece muy bueno. Muchas gracias, Mónica, por la compartida. Gracias, Mónica, por tu presentación. Creo que pues una presentación que ha evocado muchos elementos muy interesantes y que no solamente tienen sentido en el contexto chileno, sino que creo yo en toda Latinoamérica. Y yo creo que el principal llamado que esta ponencia me ha hecho a mí
como audiencia de tu presentación es este llamado a la corresponsabilidad también y a entender que somos partícipes activos como profesionales de esos círculos de violencia y esas prácticas violentas, porque muchas veces nuestro rol ejerce una violencia simbólica, una violencia institucional, una violencia que termina por reconfigurar o por confirmar, más bien legitimar el lugar de la violencia y todas aquellas estigmatizaciones que se derivan de ella. Entonces creo que aquí hay un llamado supremamente importante a pensarnos nosotros, ¿sí? No solamente a estar mirando la violencia de manera marginal, que es lo que hemos hecho históricamente en ciencias sociales, estar la barra viendo al otro, sino cómo nos implicamos nosotros mismos como profesionales y cuál es el papel que tenemos en la deconstrucción en la deconstrucción del orden establecido o en la legitimación del mismo y establecer cuál va a ser nuestra posición y cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar de ahora en adelante, dado que la psicología, la sociología y realmente también ha tenido unas consecuencias difíciles en las poblaciones y también hemos sido reproductores de violencia, de estigmatización, de revictimización. Y en ese orden de ideas, pues encuentro esta presentación supremamente importante. Muchísimas gracias a los dos. Creo que estas dos ponencias pues recogen muy bien los propósitos de la mesa. Esa que pretende hablar de reexistencias es, a pesar de estos contextos de violencia, ¿qué más hay para ver? Creo que acá las dos presentaciones nos han mostrado, mire, esto es un contexto de violencia, pero hay todavía un contrasentido, hay prácticas que revelan un tipo de resistencia de la misma, y la presentación de Mónica al mismo tiempo dice, claro, hay un contexto de violencia, pero también hay procesos de estigmatización de los cuales nosotros somos partícipes, lo cual nos hace, digamos que entender de otra perspectiva estas situaciones de violencia que pues creo que son comunes no solo en Chile, en Colombia y en los demás países de Latinoamérica. Estamos viviendo situaciones muy similares, ustedes lo saben. Les agradezco muchísimo. Pues esto es una íntima interlocución, pero bueno, sí, en estas nos ha puesto la pandemia. Muchas gracias, les mando un abrazo desde Colombia y gratitud por haberse presentado a esta iniciativa. Gracias, Pamela, y bueno, lamento de conexión, pero así está. Chao, un gusto, Mónica y Vanessa. Chao, Arturo, que nos vemos, que estén bien, estamos en contacto. Muy bien.